gracia, perdón, siempre en arrepentimiento sincero por nuestros pecados de cada día y te suplicamos, Señor, que nos ayude a pecar cada día menos, Padre, y que en esta instrucción podamos comprender más tu gran amor, tu carácter, tus atributos, toda la benevolencia que has dado a tu pueblo y cuánto te debemos en agradecimiento y en ese gozo de tener una nueva vida. Señor, que nos ilumines con tu espíritu y que podamos entender tus comentarios y toda esta clase a fin de ser mejores cristianos en una mejor práctica de esta nueva vida que tenemos en ti. Te damos gracias y ponemos nuestras peticiones en tu voluntad por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Vamos a continuar con el mismo tema que veníamos viendo acerca de decisiones bíblicas y particularmente estábamos hablando de una ética cristiana, de cómo nos debemos comportar. Esto es muy amplio, es una clase que deriva en muchas cosas. Ya hemos visto en los cuadros que les he presentado cómo van tomando unos subtítulos o títulos subyacentes que le van surgiendo al tema. Y la verdad es que es mucho más sencillo si lo vemos de una manera muy orgánica, lo vamos leyendo parte por parte, va resultando. Si lo queremos ver de una forma muy teológica y muy sistemática, pues ahí está también la figura, el diagrama de cómo vamos a ir desarrollando esto. Los voy a ubicar como una manera de refrescar en donde estábamos la vez pasada y habíamos hablado de la perspectiva normativa de la ética cristiana y suena súper complejo, pero es nada más la forma de ver cómo las reglas de Dios nos llevan a comportarnos. Y habíamos visto este cuadro, ya después de que habíamos visto todo un desglose muy amplio, habíamos llegado aquí y habíamos hablado de que había dos cosas, Dios y su palabra, había que estudiarlas por separado. Ya vimos la primera parte de Dios como estándar y pues Él es la referencia. Decíamos que el carácter de Dios como una ley moral absoluta era lo que nosotros tendríamos que tener como referencia. Que todo Él, todo su ser, toda su esencia, todos sus atributos son la referencia de perfección, de un buen comportamiento, la esencia de lo bueno. Él es todo lo bueno, Él es totalmente bueno, Él es totalmente justo. Sus atributos entonces resaltan ahí. Y enseguida habíamos dicho que Dios era el juez. Habíamos estudiado esto porque yo hacía hincapié y me gustaría repetir esto solamente para aclarar un punto. Sí es necesario que todos los días nosotros hagamos una autoevaluación, una examinación de nuestras vidas. Pablo lo dice, analicen, revisen cómo están sus vidas, que sea siempre todo lo bueno, todo lo justo, ¿recuerdan? Todo lo santo, todo lo bueno, todo lo justo, revisen sus vidas. Es una invitación constante, es una exhortación al autoanálisis, pero no es un autoanálisis o no es una manera de juzgarse a sí mismo de acuerdo a su propio criterio. Eso sí no lo es. Estamos invitados, estamos exhortados a que revisemos nuestro proceder, nuestra ética, cómo nos comportamos, pero la referencia es Dios. Dios como el estatuto moral, como la ley moral absoluta. Dios es la referencia, no es que yo me voy a basar en mi propio juicio. Yo hacía hincapié en esto porque la humanidad dice que cada quien puede juzgarse a sí mismo, que cada quien puede evaluarse, y lo primero que hace un psicólogo, ¿verdad? Cuando usted va a un psicólogo porque tiene conflictos, le dice, bueno, es que tienes tú que quitarte las culpabilidades. Tienes que aceptarte tal como eres, amarte como eres, y tú decides, ¿verdad? Y entonces te despoja de una culpa, y Dios dice, no, todo lo contrario, tú no eres la referencia, tú eres pecaminoso, tú eres caído, tú eres desobediente, tu corazón es traicionero, maldito el hombre que confía en el hombre, que no se estable en su propia opinión, y todo esto nos dice, no, tú no eres la referencia de lo bueno, tú no puedes juzgarte a ti mismo, evalúate de acuerdo a qué, al estatuto moral supremo, a la absoluta ley, que es la persona de Dios, que es el ejemplo de Dios mismo en todo su carácter, en toda su expresión. Dios es bueno, perfecto, sabio, justo, recto. Eso sí es absoluto. Así que la referencia para medirlo no. Yo ponía este
enemigo suponerlo él. Aunque nos jueguen esta gran trampa y gran mentira y gran estafa de que el pueblo lo tiene que poner. Eso, si lo mandas al origen de la justicia, no lo debe poner el pueblo. El pueblo no es un especialista, no somos todos abogados y jueces. El especializado debe de aprobarlo y separado del gobierno. Debe de ser. Si no es una estafa, es una gran de irse. Por eso decía, yo no me puedo juzgar a mí mismo en mi favor. Sí me debo juzgar yo de acuerdo al estatuto superior que gobierna mi vida, que debe gobernar a ese estándar absoluto que es entonces Dios. Y decíamos, Dios como juez, Él sí me puede juzgar. De hecho, Él había dicho que yo estaba con una penalización judicial, que yo tenía que morir, ¿recuerdan? Porque Él estableció desde el principio que todo lo que fuera en contra de su carácter perfecto y supremo, que todo lo que fuera en contra era pecado, que merecía muerte. Él, como el juez absoluto, Él sí puede decir, tú mereces muerte. Él es el único que me puede dar la absolución. Por lo tanto, estábamos viendo estas dos cosas y ya íbamos a cerrar solamente con las implicaciones. Si me acompañan, vamos a ver las implicaciones. Entonces, no sé si hay dudas. Voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, 15 16. Dice, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces la implicación, si vemos nosotros estas dos cosas en orden, si Dios es la referencia perfecta y Dios es el que juzga, yo tengo que complacer a Dios ¿cómo? ¿A mi manera? No, de acuerdo al estándar supremo que es Él mismo. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice aquí, cuando hablamos de Dios como un estándar moral, nos referimos a la existencia de un Dios por sí mismo, en sí mismo, y que por amor a sí mismo quiere que nosotros tengamos esa referencia con Él, porque Él sabe que Él es la referencia perfecta. Él es la esencia de la perfección. Él es la ley que ha representado para nosotros una medida de perfección, pero la referencia es Él. Cuando hablamos de Dios como juez, de una moralidad absoluta, nos enfocamos en la interacción de Dios y su creación. No lo vemos como una imitación al placer de cada uno. Y eso es lo que el mundo dice. En mis preceptos yo soy muy bueno. En mi conciencia yo soy muy bueno. Es lo que el mundo dice. Lo que implica es que si Dios procede de manera santa, pura, recta, perfecta, nosotros deberíamos actuar bajo ese estándar, no bajo mi propia voluntad o mi propia medida. Voy a recordar para ustedes el capítulo 5 de Mateo, versículos 44 al 48. Está diciendo, pero yo os digo, y esto es en el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Recuerdan? Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Voy a detenerme ahí, la cita comprende más versículos, pero voy a detenerme ahí y quiero resaltar para ustedes. Si lo leemos a simple vista, ahí en el versículo 45 tenemos un problema. Nos está diciendo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y bueno, para el lector que leyera por primera vez esto, una referencia de toda la Biblia, debería decir, bueno, si yo amo a mis enemigos, entonces voy a, como resultado, a ser hijo de Dios. Porque eso va a poner. Pero no, lo que está diciendo en realidad es para que ustedes reflejen ser ese Padre que perdona, para que ustedes muestren esa perseveranza. Es así de sencillo. Si yo no perdono a mi enemigo, ¿me parezco a Dios? No. Por eso decía, yo en mi voluntad, si yo quiero aprobarme como santo y bueno, yo me pongo una palomita y digo, qué bueno soy. Dios me dice, pero ¿sabes qué? Que va en contra de tu naturaleza lo que estoy pidiendo. Ama a tus enemigos. Y entonces vas a mostrar
hay, para que muestres que eres. En realidad está intrínseca ese sentimiento, no es que sea de una manera incidental. Yo en realidad lucho con mis enemigos, los trato de querer, los amo y los logro. Entonces, se va a probar Dios, se va a quitar. No depende de nosotros, ¿verdad? Porque la adopción dependería de ese comportamiento. Entonces tenemos que descartar ese entendimiento, tenemos que, en base a la luz de las escrituras, descartar que eso está diciendo. Con la luz de las escrituras, estamos entendiendo que todo lo contrario. Yo voy a mostrar esta actitud. Y yo no sé la conciencia de ustedes, pero a mí mi conciencia me dice, yo no soy ese. Dios me está presentando y está diciendo, este es mi hijo, véanlo. Y yo no me puedo comportar así. Digo, Señor, yo no soy. ¿Cómo que ame a mis enemigos? Mi naturaleza, mi carne me dice, no, al contrario, yo quiero venganza. No lo voy a saludar, no lo voy a amar porque es mi enemigo. Entonces está en contra de mi naturaleza. La humanidad va a decirme, si no te gusta, no le hables. Si te cae mal, puedes odiarlo, tienes el derecho a odiarlo, tienes todo el derecho a sentir una repugnancia contra esta persona. Iba a citar otras cosas que están en la actualidad pasando, pero vamos a quedarnos ahí. Voy a ir adelante con los versículos después de esto, porque aquí está diciendo en Mateo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Bueno, aquí está comparando y se fue al extremo para hablar de alguien que era evidentemente corrupto, ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo, ¿cuál es entonces tu mérito? ¿Cuál es entonces tu logro? ¿Cuál es entonces tu esfuerzo? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cómo voy a considerar que te esforzaste y que trabajaste en tu santidad si amas solamente a tus amigos? Eso cualquiera lo puede hacer. Amar al que te cae bien es fácil, te cae bien. Amar al que no te cae bien, con el que no estás de acuerdo cómo piensa, no te gusta su manera de ser, eso es difícil. Y dice el Señor, eso pido que hagan para que muestren ser mis hijos. Y nos está entonces llevando, ya sabemos, a una ética superior. No es a una ética del hombre. No lo quiere aceptar el hombre. Yo no conozco muchos o ninguno de los filósofos, ya sean antiguos o actuales, que digan, esfuérzate por amar a tu enemigo. Si acaso dirán, bueno, déjalo pasar, no le hagas caso, ignóralo, es un tonto. Y esa es la gran sabiduría del día de hoy, ¿verdad? Ignóralo. Pero ni siquiera eso se ejerce. Lo que está diciendo el Señor es todo lo contrario. Puedes amarlo. Y quiero hacer una nota para ustedes o resaltar esto. Aquí nos está diciendo el segundo mandamiento más importante, ¿recuerdan? Amar a tu prójimo. Está diciendo que tu prójimo puede ser tu enemigo y que ames a tu enemigo, y no está haciendo una sugerencia. La verdad es que no está viendo a ver si votamos porque tenga razón o no. Yo no sé si vamos a votar aquí a favor de este versículo en Mateo 5. No, yo creo que aquí le derrumbamos el asunto a Dios. No, pues mejor no hay que amar a nuestro enemigo. No está a votación, no está si te place o no. No es que si eres cristiano del 99% de la Biblia, pero esto, no. Es que eres un buen cristiano de los versículos que te gustan, pero amar a mis enemigos, no, aquí debe haber un error. Yo soy cristiano de los versículos que me favorecen, pero está diciendo, hey, es un asunto sobrenatural, es del Espíritu Santo, el que ya mora en ustedes, no es de la carne. Ustedes lo pueden hacer solamente con el Espíritu Santo. Vamos a escuchar al compañero Mingo. Muchas gracias. Sí, ya empezar a tener resentimiento por esa persona, ¿eso ya nos aleja de Dios? Es que tú estás perdiéndote esa comunión con Dios. Evidentemente es un principio de odio, ¿verdad? Es una... Pero porque hay gente que luego dura así años y años y años con eso, o sea,
¿realmente son hijos de Dios o no? Sí, yo creo que el Hijo de Dios nunca deja de ser Hijo de Dios porque el Hijo de Dios sigue pecando y sigue aprendiendo. Pero evidentemente los rencores y los resentimientos y el odio se almacena por toda una vida. Así es que puedes llevar toda una vida de un cristiano en aprendizaje, en crecimiento, que no ha entendido que tiene que despojarse de ese odio. ¿Verdad, hermana Claudia? Muchas gracias por su participación. Solamente agregar, espero que sume, que como cristianos debemos de tener esa lucha por hacer lo correcto. Entonces, entiendo la pregunta de Domingo, pero si somos cristianos debemos de llegar a perdonar, o sea, porque es parte de nuestra santificación. Sí, claro. Entonces, no es una opción, como cristiano no es una opción si perdono o no. Tengo que Sí, luchar y lograrlo. sí, Que no es, o sea, lo que alguna vez se predicaba o se comentaba, ser cristiano no es fácil, o sea, hacerlo vivir como Dios manda no es fácil, ¿no? Y si no nos está costando trabajo, pues es que no, algo no estamos haciendo bien. algo está mal. Sí, muchas gracias. Sí, en realidad si lo decimos con las palabras del hombre o las palabras del mundo, esto es antihumano. Es totalmente normal que alguien no te caiga bien y que lo odies. Pero Dios dice, no, yo te pido que a ese enemigo lo ames. Que rompas con esa ley de la carne para aplicar la ley del Espíritu, en donde dice, como mandamiento número 2, en lo que se basa toda la ley, está diciendo el Señor, es amar a tu prójimo. Es una orden, perdón. Hasta donde el Espíritu te diga, tienes que amarlo. No hay una medida, tienes que amarlo. Y esa es una regla, y si Dios la pone como regla, es que Dios capacita al Espíritu Santo, o nos capacita por medio del Espíritu Santo para poder hacerlo. La respuesta es, ¿se puede? Sí se puede. Con la carne no, con el Espíritu sí se puede. Si me hacen favor, Chuy, allá atrás hay una persona muy elocuente y queremos que lo cuente. Y es el hermano Levi. Gracias. Sí, buenos días. Me estaba haciendo una pregunta a mí mismo ahorita que está hablando de que es una delicia, ¿no? Para muchos cristianos nada más estar disfrutando las mieles de la palabra del Señor cuando dice que pues que te va a ir bien y que te ame y que no sé qué, y que es algo difícil tratar de comprender también cuando te dice que ames a tu prójimo, que va en contra de la naturaleza que tenemos nosotros como pecaminosa, ¿no? Que va a favor en contra de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo de malo en tratar de enfocarse mejor en la palabra del Señor, en lo que no te gusta? En este caso es, ama a tu prójimo, haz las cosas bien, lee, ayuna, ora. Todo eso, la mayoría de las cosas no son de satisfacción para el cuerpo ni para la carne, pero sería prudente enfocarnos en lo que no nos gusta porque eso nos está diciendo que es lo correcto. Eso es una forma de negarnos a nosotros mismos, o sería una forma de vivir medio estrangulante como Martín Lutero los primeros años de su vida, ¿no? Cuando quería hacer todo lo correcto. Voy a tratar de responder de acuerdo a lo que comprendí, y usted me dirá si lo comprendí bien o no. Estoy suponiendo que la pregunta es si debemos conformarnos con las cosas que sí nos complacen, con las cosas que sí podemos hacer dentro de una práctica de santidad, y no meternos en problemas tanto en las cosas que no nos son fáciles. Así lo estoy interpretando, hermano, no sé si voy bien. Y porque usted citaba el hecho de que evitemos que sea estrangulante. Lo estaba mencionando. Lo mismo que está comentando, pero a lo opuesto. Deberíamos de enfocarnos más en lo que no nos gusta porque eso que no nos atrae es realmente lo que nos hace bien. Como las verduras no me gustan, pero me hacen bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya estoy comprendiendo mejor. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo que usted está tocando es un punto muy importante. Si hay algo que me incomoda de la palabra de Dios,
muy probablemente sea lo que necesite revisar en mi vida y sea en lo que necesite yo aplicar más atención, porque seguramente es de lo que más carezco, ¿no? Y yo creo que es un punto muy acertado. Muchas gracias. Ciertamente, usted mencionaba a Martín Lutero, pero no solamente. Yo pienso que todos los hijos de Dios, y lo hemos visto en testimonios por siglos, todos los hijos de Dios tienen un gran sufrimiento. Todos los hijos de Dios auténticos, los verdaderos, no llevan una vida feliz con este mundo. No se puede. El mundo es corrupto, va en otra dirección, busca otras cosas, busca los deseos de la carne, y la palabra de Dios dice: quien busca el deseo de la carne no cumple con los deseos del espíritu, y todo lo opuesto, viceversa. Así es que cualquiera que usted mencione que haya sido un gran hijo de Dios, se me ocurre a Agustín nos habla de una tortura en esta vida. Y cualquiera de los hijos de Dios que haya vivido apasionadamente el evangelio no tiene más que decirnos: se sufre. Y lo acaba de decir hermana Claudia, si alguien está muy contento con su vida cristiana y no tiene incomodidad, yo creo que no es una vida cristiana, porque la vida cristiana va en contra del mundo, en contra de la corriente de todos los pensamientos filosóficos de este planeta. Es una tortura vivir auténticamente la vida cristiana. No buscamos hacernos daño, no somos esto que se llama masoquistas, porque no es que busquemos el placer en hacernos daño, sino que lo afrontamos porque el Espíritu Santo nos lleva ahí. Entonces, no hay gloria en buscar, como dice usted, un capítulo, quiero intentar la palabra estrangulante o torturante o tortuoso, y no es nuestra misión buscar el punto que más me duele y ejercerlo. Creo que si es un reto lo vamos a tener enfrente, pero yo creo que sí es como un aviso, ¿no? Aquí no me gusta, ¿por qué no me gusta la Biblia en este pasaje? Eso es todo. Gracias, hermano. Por favor, hermano Manuel. No, pensé que quería aportar. Muy bien. Entonces podemos continuar, ¿verdad? Estábamos en este versículo. Ya nos está diciendo: si amas a tu enemigo, entonces demuestras que eres su hijo. Y enseguida nos dice: porque cuál entonces recompensa o cuál gloria tienes si solamente amas a tus amigos. Y termina diciendo: y si saludáis solamente a vuestro hermano, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este era el versículo clave, por eso lo resalto ahí un poquito para quienes alcancen a apreciarlo. Esta era la frase clave de acuerdo a la clase, porque está diciendo: la referencia para que ustedes sean aprobados en una ética perfecta es Dios, porque Él es perfecto, sean ustedes perfectos. Esa sería la implicación de nuestra clase. Y la nota dice: los rebeldes no consideran necesario comportarse bajo los lineamientos de Dios. El hombre natural reniega de las normas de Dios, incluso se jacta de no tener que rendirle cuentas a un Dios que considera exigente y que por su misma exigencia le parece injusto. ¿Se dan cuenta? El rebelde dice: ¿por qué tengo que apegarme a ese Dios que te priva, que te molesta, que te censura, que no te da libertad? Yo me doy mi libertad, la que yo quiero, y yo veo qué es bueno y qué es malo, y cuál filosofía tomo y cuál no me interesa. Bueno, no quería tocar el tema, pero está pues de moda, ¿no? El asesinato de este hombre que estaba siempre dando sus charlas en las universidades y debatiendo. Tiene dos aspectos que quiero resaltar. Hay uno muy bueno, el hecho de que él haya defendido los valores cristianos, que haya sido un defensor de la vida en cuanto a esta lucha contra el aborto, y hablar a los jóvenes y prevenirles acerca de esto. Y también estaba señalando que las perversiones no eran en realidad una elección muy agradable que la gente pudiera tomar, que los jóvenes pudieran tomar, como decir: bueno, yo me considero de otro sexo, yo me considero de otro planeta, yo considero que no puedo no seguir las reglas de este mundo. Y este hombre estaba predicando todo eso. Hay un aspecto en el que los cristianos probablemente no podemos tomar como bandera su nombre ni defenderlo, que es el aspecto político, que también existía. También había un aspecto ahí muy, muy delicado con la extrema derecha, y que resaltaba mucho
a los ricos, a los blancos, a los exitosos, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en lo siguiente, y yo creo que ahí podemos estar de acuerdo no solamente como cristianos, sino como humanos. Aquel que predica la verdad va a ser atacado. Y que cuando se pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Este grupo, este movimiento de homosexuales, este movimiento que promueven esta elección del género, esta deformación de la ideología de género, que es un asunto inventado, pues están molestos. Decir la verdad molesta. Y es que el mundo quiere tener su propio juicio, y no solamente porque están manipulados, porque ya sabemos que eso es una corriente muy fuerte. Yo lo expliqué al principio del año. Eso implica comunismo, implica una agenda mundial en la cual participa el feminismo, que viene junto con el comunismo, recordemos los líderes, y todo esto niega a Dios. Para los cristianos sí es un anuncio. Todo lo que sea comunismo, yo di una clase de 5 semanas o 7 semanas, cuidado con el comunismo, que es anticristo, cuidado con esa izquierda tendenciosa, cuidado porque ahí viene ligado la homosexualidad, ahí viene ligado el asunto del género. Y ahí se nos dice que hay un racismo y que deberíamos de exaltar a los que tienen menos y exaltar a los pobres y levantarlos, y a los que no producen darles. Y dice el Señor, no, al que no produce no le voy a dar. Es más, le voy a quitar para darle al que sí produce, porque Él va a alimentar al pueblo. En fin, esta es una corriente en la cual pues simplemente asesinan al que está diciendo la verdad. Yo sé que hay implicaciones secundarias que no vamos a tomar en cuenta, pero lo que más molesta, y eso no lo pueden quitar de ahí, lo que más les molestó es hablar de sus decisiones, de su propio juicio, de su propio Dios, que son ellos mismos. Ese es el punto. Cuando ya no soy yo mi propio Dios, me enojo. ¿Cómo que yo no puedo decidir? ¿Cómo que voy a someterme a ese Dios? A ese Dios que me priva de tantas cosas. Hermano, nosotros sabemos, nuestro Dios no nos priva. Nuestro Dios nos ha traído libertad. ¿Amén? Hermano, sí. Perdón, hermano Chuy, ¿podría atender al hermano Luis que está atrás de usted? Buenos días. Buenos días. Quiero leer Filipenses 3, 7, 11. Sí. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Cuando nosotros tomamos o buscamos nuestros propios deseos o la satisfacción de nuestra propia carne o nuestras propias ganancias, no estamos buscando glorificar a Dios. Así es. Entonces, la ganancia aquí es conocer a Dios. Cuando realmente lo conocemos, buscamos darle la gloria a Él. Claro. No buscamos lo nuestro, lo propio. Entonces es cuando Pablo dice, desestimamos esto y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo cuando lo conocemos. Entonces esa es nuestra esperanza, llegar a ser como Cristo, ¿no? Sí, muy bien. Y habla de que nuestra justicia entonces no estaría en nosotros, sino en Cristo. Muchas gracias. Esto completa totalmente lo que estamos hablando. Muchas gracias. Y bueno, dice aquí, en Primera de Juan también hay un versículo muy importante. Si me acompañan, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces esto habla de esa comunión y a ver si estamos ejerciendo o no, y si somos luz o no somos luz, para poder tener la relación con Él. Yo creo que esto es en el ejemplo de Juan es muy claro como o estamos en la luz o estamos en nuestra propia oscuridad, que sería ya no tendríamos luz. Por nosotros mismos no podemos tener luz. Aquí el apóstol Pablo nos hace ver que hay solamente dos opciones, o estar en la luz o en las tinieblas. No podemos estar a la mitad, decir yo estoy en la luz pero no brillo porque en realidad no estoy en la luz. O sea, cualquier objeto que esté en la luz no tiene más que mostrar evidentemente quién es. Había una frase que una vez me dijo mi papá cuando yo era niño y que me dio mucha curiosidad y no me dejó dormir. Y él lo tomó de alguien. Pero yo estaba fascinado creo que con un caleidoscopio que él me había ayudado a hacer. Es ese tubito porque tiene espejos y que vemos tantas figuritas ahí dentro. Y yo estaba fascinado y no dejaba de darle vuelta a eso y me gustaba mucho. Y él me dijo, pero ¿sabes que cuando no hay luz los colores se duermen? ¡Oh! Me dejó pensando todo un asunto metafísico. Y yo decía, ¿cómo voy a saber que los colores se duermen cuando no hay luz? Y ahí me tienen a mí en la noche apagando la luz del cuarto y encendiéndola. Y decía, no es posible. ¿Por qué se duermen cuando no hay luz? Ya, se pueden reír libremente de mí. Espero que no hayan pensado ustedes cosas absurdas cuando eran niños, pero yo sí. Lo que quiero decir es que obviamente si no hay luz no vamos a ver. Si estamos en la luz se va a ver que estamos en la luz. Si no, no se va a ver que estamos en la luz. Alguien ha dicho cuando se te pierde algo, ¿verdad? En la oscuridad o en la noche te dicen, pues mejor vete allá donde hay una lámpara, allá hay más luz para buscarlo, no lo busques donde hay oscuridad. Lo cual es una ironía y es un asunto otra vez metafísico porque rebasa la física, entonces es metafísico. Pero con Dios es así, si estás en la luz vas a brillar, se va a ver que tienes luz. Y yo creo que a algunos de ustedes, no sé si los vecinos, los familiares o alguien les ha dicho, tú eres diferente, tú tienes algo diferente, ¿verdad que se los han dicho? A veces, bueno, pues tal vez les falta humildad para decírselos a ustedes o no se los quieren decir porque les da tal vez envidia. Pero el que está en la luz se ve, resalta. El cristiano tiene que resaltar. Luego dice aquí que si estamos en la luz y nos encontramos con los demás hijos de Dios, tenemos comunión con la luz y que estaremos mostrando cómo es que la sangre de Cristo nos ha limpiado, podemos brillar con esa luz. Voy a tener para ustedes este resumen. Entonces aquí habíamos dicho, Dios es el estándar, el carácter de Dios, Dios como juez y las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Que andemos en la luz, que nos comparemos con Él, que sigamos la imitación de Él, porque si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Voy a abrir un capítulo nuevo entonces ya a partir del último que nos falta, que sería la palabra como estándar, y entonces de ahí hay un diagrama subyacente, ¿sí? Lo que estamos aquí, la palabra de Dios como estándar, y vemos la revelación de Dios, y aquí lo vamos a presentar en tres categorías. Bueno, hay 3 puntos todavía, serían las categorías, el carácter normativo y la unidad de las categorías. Sin embargo, cuando hablamos de categorías, solamente vamos a hablar de una general, una especial y una existencial. Como yo sé que ustedes han estudiado cosas muy similares, hay una comparación que quiero hacer. El pastor R.C. Sproul, él lo dice de una manera diferente. Para él hay 3 grandes derivados de esto y dice la revelación se divide en 3 partes, así lo dice él. Él dice, 1, la que es general, la que todos podemos ver en la creación de este mundo. Esa es la principal revelación de Dios. Número 2, él dice que es la escritura, porque es más particular, no es general, es solo a los que la leen. Y número 3 dice, es a los que la entienden. Es decir, la general todos la podemos ver, la creación, el sol, toda la naturaleza. La especial, la particular para él sería la escritura, y la especial sería para los que tienen el Espíritu Santo y lo entienden. Con eso está diciendo que no todo el que lee la Biblia la entiende. No todo el que lee la palabra de Dios, esa revelación particular, la comprende y la acepta. No, solamente los que la comprenden. Aquí, sin embargo, este ministerio de Richard Pratt nos está llevando más lejos
Y vamos a estudiar estas tres formas o estas tres categorías de la revelación. Voy a dar solamente el indicio porque ya tienen ganas de café, pero vamos a empezar un poquito por ahí. Y entonces la revelación de Dios en esas tres formas, las tres categorías de la revelación: general, especial y existencial. La revelación general. Antes de esto, quizá aquí diga lo siguiente. En un principio, los teólogos definieron la revelación de Dios en dos categorías: la revelación general y la especial, nada más. Y en la actualidad se han tomado ya consideraciones de una revelación mucho más particular. ¿Por qué? Porque no es solamente la interpretación, que la tiene que dar el Espíritu Santo, sino que también nuestras vidas dan una revelación a otros creyentes. ¿Se dan cuenta? Ya es más amplio, no solamente lo que veo en general, lo que veo en la Escritura, cómo lo interpreto, sino cómo viven los cristianos. Y entonces es mucho más amplia esa revelación. Quería involucrarlos yo con esto, no sé si tengan dudas, pero lo vuelvo a decir: la general, la particular en su palabra, la más especial que da al comprender, y la otra que damos nosotros por ser cristianos, damos un manifiesto de Dios. Somos una manifestación de Dios al ejercer una vida cristiana. Y entonces, ya les estoy resumiendo toda la clase, pero entonces, ahora sí, como decía el hermano ahí atrás, decía entonces, los hijos de Dios impactan a la sociedad y revelan que hay un Dios que hace esos cambios. ¿Qué hizo Dios con Daniel? ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios con José? ¿Qué hizo Dios con Lutero? ¿Qué hizo Dios con los grandes hijos de Dios que han predicado y que han cimentado iglesias? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué hizo Dios con él? Entonces, cada hijo de Dios también manifiesta una revelación de Dios. Por cada persona que vive el evangelio hay una muestra de Dios y hay un evangelio predicado en su vida. Así es que la vida de cada uno de nosotros es muy importante porque somos la revelación de Dios en práctica, en la manera de vivir. Vamos a estudiar todo esto la semana próxima y les agradezco su atención y sus comentarios. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos recuerdas que el amor es una maravilla y que nosotros la consideramos como una emoción y que nosotros podemos amar o no amar y podemos juzgarnos de acuerdo a nuestras reglas y a nuestra conciencia sucia y a nuestra falta de santidad. Pero tú nos llenas de tu Espíritu Santo, tú nos has hecho nacer de nuevo, tú nos has hecho amar las cosas del Espíritu, odiar el pecado que está en nuestra carne. Y es un gran desafío para nuestras vidas. Y es un gozo poder experimentarlo porque sabemos que la recompensa es muy grande y la paz y la satisfacción es muy grande. Y queremos, Señor, honrarte con todo eso. Ayúdanos a practicar más en tu voluntad y en un amor que nos cuesta trabajo, pero que tenemos que ejercer. Gracias por conmovernos, gracias por trascender en nuestras vidas de algo que era para nosotros imposible y sabemos que contigo sí es posible. Gracias, Señor, porque podemos ser hijos tuyos y mostrarlo como lo estaba diciendo tu evangelio. Gracias por lo que has hecho en esta iglesia. Nos ponemos en tus manos y queremos glorificar tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.